Estás en Radio Inclusiva. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos nuestros oyentes a un nuevo programa de Efecto Linterna, un nuevo miércoles a las 5:30 por Radio Inclusiva. Nos pueden escuchar por Twitter, por YouTube, por Facebook, por la web radioinclusiva.com.ar, o sea, ponen Radio Inclusiva en el, en el medio que necesiten escuchar o que les es más cómodo. Y ya les aparecen nuestras redes. Ay, perdón. Tenemos un número de teléfono directo para que se comuniquen y nos dejen mensajes y se los contestamos en vivo. El teléfono es 11 3177 5020. Repito, 11 3177 5020. Mensajes escritos o audios de WhatsApp. Bueno, bienvenidos a todos. Le doy la bienvenida a mis compañeras. Laura, ¿cómo estás? Hola Ani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bienvenida para todos nuestros oyentes. ¡Qué locutora, por Dios! Y bienvenida a nuestra invitada de lujo de hoy, a Gisela. Ella es coach, es colega y nos va a estar acompañando en el programa de hoy, que es un título impactante. Para que algo nuevo nazca, algo viejo tiene que morir. Y el tema es Uy, quiebres. qué título, qué frase. Hola Gigi, bienvenida. Hola Nuevamente, Lau, un hola placer Anita. tenerte con nosotras. Qué placer, Gracias, Gigi. gracias. Hola a todos. Placer es mío nuevamente acá acompañándolas. Gracias, bienvenida. Bueno, Gracias, Ani. así que para que algo nuevo nazca, algo viejo tiene que morir, ¿no? Ese es el título de esta distinción maravillosa que vamos a estar atravesando hoy, que se llama quiebre. Y para poder entender mejor lo que es un quiebre, vamos a hablar de las transparencias. Y yo les quiero hacer así, de entrada, una pregunta. ¿Cuántas veces respiraron en el día de hoy? No, ni idea. Gigi, Calculo que muchas. No te podríamos números decir un exactos número. no me podrían decir, pero respiraron, ¿no? Sí. Sí. Llegamos Bueno. hasta acá. Llegamos hasta acá, bárbaro. Y si por ahí vinieron manejando o en algún medio de transporte, ¿cuántos semáforos cruzaron, por ejemplo? ¿Con cuántos semáforos se cruzaron en el camino? No los conté, ni idea tampoco. Ni idea. Bueno, de esto se tratan las transparencias, ¿no? De cosas que hacemos en nuestra vida en un estado de conciencia muy, pero muy bajo, ¿no? Que no requiere nuestra atención, digamos que fluimos con la vida, ¿no? Como por ejemplo cuando estamos andando en bicicleta, ¿no? Pedaleamos, 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 mientras tanto podemos ir pensando en otra cosa, podemos ir mirando el paisaje y nuestro pedaleo va fluyendo, ¿sí? Esto también lo podemos llevar, imaginemos la cocina de un restaurante, ¿no? Digamos que todos los cocineros que están ahí, cada uno haciendo su tarea, uno picando cebolla, el otro con la carne, el otro. Y mientras tanto, mientras hacen eso, incluso podrían estar charlando entre ellos, escuchando música, y la actividad va a fluir correctamente. Ahora, ¿qué pasa si de repente en esa cocina se corta el gas? ¿No? Y eso tiene que ver con este tema de hoy. ¿Qué pasa cuando hay algo que corta la transparencia de la vida? Bueno, y claro, ¿qué pasa? Venimos en transparencia como con un bajo nivel de conciencia y hay una situación que interrumpe. Nos pasa a veces, como a diario, se llaman como los imprevistos a veces. Claro. Y el tema es cómo nos relacionamos con eso. La pregunta que yo le haría a los oyentes es qué les pasa a ellos y bueno, a nosotras también, qué nos pasa cuando hay un imprevisto. No sé, vas en la autopista y de repente embotellamiento y tenías que llegar a retirar a tu hijo del colegio, ¿no? ¿Qué empezás a decirte? O sea, ¿qué conversación y qué cuento te empezás a contar ahí?
a veces nos empezamos a decir, uy, qué mala suerte, otra vez esta autopista, podemos protestar contra el país, contra los políticos, contra nuestra mala suerte, autocriticarnos a veces. Y la pregunta es acá, ¿dónde nos posicionan? O sea, ¿dónde nos dejan ese tipo de preguntas? Con ese tipo de preguntas nos quedamos como afuera de lo que sucede, ¿no? Parece que no depende de nosotros todo eso, incluso aunque sea un embotellamiento, que pareciera que no depende en nada de nosotros. El tema es que cuando el problema está afuera, justamente ahí es donde las preguntas que nos hacemos nos llevan a quedarnos afuera, es cuando se llama problema. Y no, el poder para resolver eso está fuera de nosotros, porque justamente pareciera que nada depende de nosotros en hacer algo. Claro, podemos decir, Ani, que si vemos a esta situación que rompe la transparencia como un problema, nos desempodera, es decir, porque nosotros como no somos parte de, no tendríamos nada que hacer. Claro, y también lo que pasa muchas veces es que la emoción que sucede ahí, que a veces es impotencia, enojo, bronca, rechazo con la situación, ¿no? Porque no querés que te suceda. Vos venís en el automático y ya tenés todo el día programado y hay algo que, uy, ya esto no voy a poder hacer, ya no puedo llegar a retirar a mi hijo a la escuela. Entonces, la emoción hace que estemos como tan pegadito a eso que no podamos verlo en perspectiva y hacernos más como protagonistas de la situación para poder pensar en cómo gestionar y qué hacer ante esa situación. Por ejemplo, ¿qué preguntas nos podemos hacer que nos posicionen diferentes? A mí cuando la escuchaba a Lau antes hablar y con lo que vos traías, digo, bueno, no solo es qué preguntas hacerme, sino quién estoy siendo ante estas situaciones. Cuando yo me pongo como parte de la ecuación de lo que está pasando, entonces ahí se abre otro juego, ¿no es cierto? ¿Y qué juego se abre? Bueno, depende cómo vea yo lo que está pasando, porque bien como decía Sani, puedo resistirme, sí, puedo negar, o puedo empezar a aceptar la situación, porque desde el vamos no podemos cambiar nada que a priori no aceptemos. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, este micrófono es verde y yo quiero que sea azul, porque a mí me gusta el azul. No hay manera que yo pueda intervenir en él si primero no acepto que es de otro color al que yo quisiera. Claro. ¿Sí? Y para aceptar, primero tengo como que, esto lo hemos visto en varios programas, y siempre hacemos esta invitación a los oyentes que se autoobserven en cómo se conversan a sí mismos o qué se dicen en el momento y cómo se están relacionando con lo que sucede. Y cuando yo me observo, como que me puedo despegar, tomo perspectiva, como cuando estoy dentro de un laberinto, por ejemplo. Yo estoy dentro de un laberinto y lo que veo son paredes. O sea, esas preguntas me pueden significarme como paredes donde me encierro en la situación y no le veo salida, o puedo, ¿qué pasa si yo me elevo por arriba de un laberinto? ¿Sí? Claro, yo tengo una frase que la tengo siempre en la cartera por las dudas, por las dudas que se me corte alguna transparencia, y es pensar así, sea lo que sea que me pase, pensar así, ¿me abre o me cierra posibilidades? ¿No? Entonces, si la respuesta es me cierra posibilidades, automáticamente me doy cuenta que tengo que pensar de una manera diferente, ¿no? Claro. Y cuando te haces esa pregunta, si te das cuenta que te está cerrando posibilidades, empezás a encontrarle como una vuelta para poder verlo de una manera que te abre posibilidades. Una es esta de tomar perspectiva y como mirarlo más de lejos a la situación, como si fuera a ver un laberinto desde arriba. Y también me separo emocionalmente de lo que sucede. También lo puedo pensar como si esto le estuviera pasando a otro. ¿Qué consejo le daría o qué le diría? Y eso también me separa. Ahora, cuando yo puedo cambiar las preguntas iniciales, que esto es, no sé, es el país, son los políticos, la mala suerte, o por qué me pasa esto a mí, y lo puedo cambiar por decir, bueno, a ver, ¿cómo lo puedo resolver? ¿A quién puedo llamar que me dé apoyo en esta situación? ¿Qué puedo hacer? Por ejemplo, en un embotellamiento que parece algo que realmente es externo a nosotros,
puedo pensar que mamá puede retirar a mi hijo de la escuela, ver una oportunidad en que, bueno, llego un poquito más tarde, pero llego y como mi hijo está en lo de un amiguito, voy y me hago las uñas, no sé, me tomo unos mates tranquila en mi casa. O sea, ver la oportunidad dentro de la Me encantó. complicación, ¿no? Me encantó esa. Mi hijo se fue a lo de un amiguito. Mi amiga me hizo la segunda y lo llevó a jugar con su amiguito. Claro. Y yo voy, me tomo unos mates y me pinto las uñas. Divino. No, es al final te dejó de salió ser un redondo al problema y final. pasó a ser un planazo. Ajá. Claro. Pero sí, quizás empezar a jugar, como decís, Ani, con esto de, bueno, ¿qué preguntas me hago, no? ¿Qué recursos tengo para afrontar esta situación de una manera diferente? Porque como decías, Ani, si me quedo justificando, buscando los culpables, pensando cosas negativas de mí o de la situación, mucho no voy a poder resolver, ¿no? Claro. Y esto hace cambiar este foco, hace que cambie la emoción, también cambia el foco y pongo el foco también en los recursos y en las posibilidades que tengo y pasa de ser un problema a ser lo que llamamos quiebre, que un quiebre es una valiosa herramienta de rediseño desde el punto de vista del coaching. Y ahora le hago el pase a G, que ella nos va a explicar qué tipos de quiebres hay y otras cositas más. Bueno, gracias, Ani. Bueno, más o menos ya estuvieron un poquito contando qué tipos de quiebres hay, ¿no es cierto? Y también tiene que ver con esto de empezar a verlo como oportunidad o no. Digamos, como para resumir, en esto que nos contaba Ana, hay como una condición para que algo dejemos de verlo como un problema y pasemos a verlo como un quiebre. ¿Qué quiere decir? Que empezamos a ponernos dentro de la ecuación, a hacernos parte de lo que está pasando. Porque si no nos hacemos partes, no hay manera que lo podamos resolver. Entonces, ¿cuál es la condición? Bueno, la condición es empezar justamente a interpretar esto de una manera distinta. ¿Se acuerdan que en programas anteriores las chicas estuvieron hablando de juicios, de opiniones? Bueno, justamente cuando algo pasa, nosotros, cada uno de nosotros es un observador diferente, ¿bien? Que interpreta la realidad de una manera en particular. Entonces, cuando yo interpreto eso de una manera en la que me hago cargo de la situación, hago una declaración, me declaro parte de esto, entonces puedo empezar a intervenir desde ahí. Entonces, ¿pero qué es lo que estoy interpretando? ¿No? Porque si no queda como muy técnico. ¿Qué es lo que interpreto? Lo que interpreto es que yo esperaba que suceda algo, yo esperaba llegar acá a las 5 y hubo un embotellamiento. Entonces, ¿qué estoy interpretando? Que hubo un acontecimiento que hace que el curso de las cosas no sigan de acuerdo a mis expectativas. ¿Ok? Entonces, cuando eso no pasa, tenemos dos opciones, ¿sí? O pueden expandirse mis posibilidades, como Ani que se va a hacer las uñas, o se pueden ver restringidas, ¿ok? Entonces, ¿ahí de qué hablamos? Bueno, ahí empezamos a notar que una situación, algo que ya podemos empezar a llamar quiebre, lo podemos ver como positivo o negativo, en función de si veo que me abre mis posibilidades, si me expande o si por el contrario me limita en algo. Bien, y a la vez no necesariamente tiene que ser algo que ocurra desde afuera. ¿Qué quiere decir? No es que siempre es algo que ocurre. Muchas veces, no, supongo que todos tendrán algún ejemplo que les ha pasado a lo largo de la vida, de querer hacer un rediseño a propósito de nosotros mismos. Como, por ejemplo, y cuando estoy en una relación y quiero decir basta. Cuando estoy en un trabajo en el que quiero decir basta. O cuando digo, yo a partir de ahora quiero empezar a traer esto a mi vida y empiezo a trabajar para que ello ocurra. Entonces, no necesariamente es algo que viene de afuera, sino que es algo también motivado por mí. Entonces ahí, bueno, ahí tenemos diferentes, ¿no? Porque está el que viene de afuera, el externo, y el interno, que viene como como decía Ani, una herramienta de rediseño exclusivamente de mía, de mi interior, de lo que me pasa a mí hoy en mi vida y conmigo. Sí. ¿Y un ejemplo de un quiebre positivo? Eso les iba a decir, que a veces suponemos que el quiebre positivo
entre comillas, es algo bueno, pero imaginemos, no sé, que nos dan la noticia de que nos ganamos la lotería y que somos millonarios, ¿no? Ojalá. ¿Qué pasa? Quizás a priori, digamos, ese es un quiebre positivo. Ahora también tiene su lado B, ¿no? Porque de repente vamos a salir en todos los medios, vamos a estar expuestos, quizás nos puedan secuestrar, qué sé yo, bueno, todas las cosas infinitas que podrían pasar. Y esto tiene que ver con lo que hablaba Gigi de la interpretación que le vamos a dar a ese quiebre, ¿no es cierto? O sea, hay que ver cada uno desde sus creencias, desde su historia, desde su vida, cómo es que interpreta eso que está ocurriendo. Es decir, que no hay un quiebre que sea 100% positivo o 100% negativo, ¿no? Depende de cada persona cómo es que lo va a interpretar. Sí, total. Es como Claro. lo viva cada uno. Y hay ejemplos de lo que podemos llegar a ver como positivos, hay tantos como querramos, ¿no? No sé, la propuesta de un trabajo nuevo, que si bien a Claro. priori es positivo, como decía Lau, quizás empiezo a tener miedo porque tengo que cambiar mi logística, porque tengo que aprender cosas nuevas, entonces no sé si soy capaz de hacerlo, quizás hasta, no sé, la noticia de un embarazo, para Claro. algunos Claro. puede ser lo que estaban esperando de toda su vida y para otros puede ser, ay, justo Claro. ahora llega esto, entonces Sí, claro. o algo que llega en un momento desfasado de la vida, algo que quizás deseamos mucho. ¿Vieron esa frase, ten cuidado con lo que deseas, no vaya a hacer cosa que se te cumpla? Entonces, por ahí en algún momento deseamos un determinado trabajo, digamos, una propuesta para ir al exterior, y llega en un momento en que la verdad es que no era lo que estoy necesitando, y entonces ese quiebre que en otro momento hubiese sido positivo, quizás hoy lo evalúe de otra manera. Claro, quiero leer unos mensajes. Tenemos mensajes de Raúl de Valmanera que nos está viendo y nos manda saludos. Tenemos mensaje de Delia que dice, estoy atenta a escuchando. Gracias Delia, gracias Raúl. Gracias, Delia, beso. Raúl nos dice, hola, me gustó eso de tomar otra perspectiva y mirar desde afuera lo que me pasa, pensando qué le diría a una persona que le está pasando algo. Es buena como esa idea, es útil porque Claro, te posiciona afuera y qué le dirías claro, a podés un otro. tomar más distancia. Daniel Zaragoza, hola Daniel, ¿cómo estás? Dani. Dice, ese imprevisto se llama evento. Un evento es justamente todo aquello que sucede sin que lo tuviéramos previsto. Y dice, me encanta ese trío. Saludos, se escuchan bárbaras. Gracias. Ay, gracias, Dani. Y gracias por el aporte. Un beso muy grande. Por lo que nos enseña esto del evento. Y un beso grande a toda la radiofrecuencia Z. Y también. tengo un mensaje de mis amigas. Tenemos un grupo de amigas que nos llamamos Las Vintage. Bueno. Anita, acá Las Vintage haciendo el aguante desde Colón, Entre Ríos. Ay, mis amigas adoradas, gracias, chicas, gracias. Un beso para Las Vintage. Me encantó. Cintia también nos está escuchando, Cintia de San Luis, fiel oyente. Fiel oyente, Sí. Cintia, beso grande. Bueno, tenemos un cuento también. A ver, creo que tenemos un mensaje, alguna pregunta, algo más. A ver. A ver, hola, tenemos un mensaje. Soy Cintia desde San Luis. Dice, creo que es difícil hacer un quiebre con la rutina y enfocarse en nuevos proyectos, como algo motivado desde adentro en nuestro interior. Luego viene un proceso que debe ser positivo y pregunto, ¿cómo mantenemos un equilibrio saludable? A ver, vuelvo a leer. Creo que es difícil. No entendí, a ver. Sí, no me quedó claro el mensaje, porque dice, creo que es difícil hacer un quiebre con la rutina y enfocarse como en nuevos proyectos, como algo motivado desde adentro en nuestro interior. Luego viene un proceso que debe ser positivo. Y preguntó, ¿cómo mantenemos un equilibrio saludable? Supongo que está diciendo entre mantener la rutina claro, e iniciar entre cosas que vas viendo el nuevas. proceso, yo entiendo eso, que mientras que va haciendo el proceso y está en la rutina. Yo entiendo, ¿Será, a ver, Cintia? interpreto diferentes cosas de este mensaje. Por un lado, digo, bueno, si estoy en la rutina, en el día a día, en esta transparencia de la que hablaba Lau, y vieron que a veces
usamos mucho esta frase de estoy tomado por la rutina. Es como que Ajá. me va llevando. La vida, Sí. el día a día me llevó puesto. Bueno, cómo hacer ahí un quiebre, cómo parar para enfocarme en nuevos proyectos. Entonces ahí yo me preguntaría dónde está, y esto no es que es algo que necesariamente se responda rápidamente, sino que quizás sea de un trabajo reflexivo que tengas que hacer, que es, bueno, ok, ¿dónde está tu compromiso? Porque muchas veces nuestro compromiso no está en lo que decimos que queremos, sino justamente en sostener aquello que decimos que ya no queremos más. ¿Por qué? Porque ahí encontramos diferentes beneficios que nos llevan a quedarnos ahí, ¿sí? Quizás esto es como un poco disruptivo escucharlos, sobre todo cuando lo escuchamos por primera vez, pero resulta que cuando nos quedamos en un lugar en el que no estamos cómodos es porque hay algún beneficio ahí. Por eso digo que no es algo que podamos responder a priori quizás en el momento, sino que necesitemos reflexionar y hasta ayuda de alguien que nos acompañe a ver por qué me estoy quedando ahí. Entonces, cuando empiezo a entender dónde está mi compromiso, ahí quizás pueda hacer ese parate y ese decir basta y empezar a proyectar esto nuevo que siento que me motiva según lo que dice acá el mensaje. Y por el otro lado... Claro, y sumando... Dale, Lau. No, sumando a lo que decís, Gigi, nuestro compromiso siempre va a estar donde estén nuestras acciones, ¿no? Más allá de lo que yo pueda decir, querer hacer o querer para mi vida, el compromiso se ve claramente donde están las acciones. Y lo llevamos a un ejemplo más bajado a tierra. Imaginemos que yo digo que quiero bajar 5 kilos para el verano, ¿no? Y lo digo y llevo la bandera de la dieta, pero me ven el fin de semana comiendo la torta de chocolate, ¿no? Entonces yo digo, pero mi compromiso claramente está más en comer la torta de chocolate que en lo que estoy diciendo querer traer a mi vida. Sí, sería también como quién elijo ser también, ¿no? En cada momento. Y en esto ahí completaría diciéndole a Cintia que también en una conversación de coaching o en un proceso, que a veces son varias conversaciones, justamente es un proceso de preguntas que permite que aparezca como el camino hacia los objetivos y ver dónde está puesto el compromiso, e ir definiendo entre el coach y el coachee el camino a seguir y, bueno, proponer acciones y comprometerse con eso que digo que quiero. Como decía Lau, como remarcaba ahí el tema del compromiso, recordemos que compromiso es elección. Y cuando estoy consciente de mis elecciones, estoy siendo protagonista de mi vida. Ahí estoy eligiendo qué papel en la cancha juego, ¿no? Sí. Si voy a estar de espectador, si voy a estar como jugador, si voy a estar como el que hace los goles o como el que dirige. Entonces, también es... Sí, y también no necesariamente es el camino más cómodo. Justamente el camino más cómodo es en el que estamos, en el que vamos medio en transparencia. Y es un camino incómodo a veces rediseñarnos, porque es reposicionarnos y, bueno, como un poco revelarnos y descubrirnos, bueno, dónde estamos poniendo el compromiso, con qué realmente estoy comprometido, qué es lo que quiero, qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que no, y por qué, como vos decís, qué beneficio tengo secundario a veces en seguir manteniéndome donde estoy. Y bueno, hay que tomar también la decisión, ¿no? Acá claro, sí. Y también aclaremos que los coaches lo que hacemos es acompañar compromiso, ¿no es cierto? Es decir, nosotros acompañamos hasta donde las personas estén comprometidas, no más allá. Exacto. Acá Cintia. Cintia nos dice, claro, es como empezar un nuevo proceso, súper agradecida. Sí, es como el ejemplo de la dieta, está muy claro, gracias. Y bueno, sí, y déjame decir algo más con respecto a esto, porque había una segunda parte en el mensaje de Cintia que dice, luego viene un proceso que debe ser positivo. Ahora, no necesario, ¿qué es positivo? ¿No? O sea, los procesos justamente tienen altibajos, entonces cuando leíste el mensaje por primera vez, a mí lo que se me vino fue la palabra paciencia. Sí.
¿no? Entonces, paciencia y tiempo. Para que sea en equilibrio, para que sea armonioso, bueno, debemos también, o necesitamos tenernos paciencia, porque si no es como que, porque tomé la decisión y empecé a accionar en función de, es como que tendría que ser todo maravilloso. No, porque ahí me voy a plantear con nuevos desafíos, que en definitiva quizás termine de una manera linda, porque termine llegando a resultado, o mínimamente voy a aprender un montón de cosas y voy a estar siendo una nueva persona. Pero no necesariamente tiene que ser todo el tiempo positivo. Y eso también es saludable. Sí, o sea, el proceso no es lineal. Leo 2 mensajes y vamos al cuento, Lau, ¿te parece? Porque ya estamos ahí. Dale, cerquita, yo sigo acá. Ya estamos con el horario cerquita del cierre. Daniel Zaragoza dice, todo cambió al principio, por más positivo que pueda ser, creo que implica cierta incomodidad. Claro, un poco esto es lo que decíamos recién, Daniel, claro, gracias. Al principio los cambios generan incomodidad. Y Guillermo nos dice, estoy atento porque me interesa mucho el tema. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, muchas gracias a todos nuestros oyentes que se suman. Bueno, ¿les cuento un cuento? ¿Les gusta? Sí, me encantan. Bueno, dicen que un maestro quiso darle a su discípulo una lección acerca de la mediocridad y sus consecuencias. Entonces le dijo, bueno, vamos a recorrer toda la ciudad hasta encontrar la casa más humilde que haya. Y así fue que después de varias horas de caminar, encontraron una casa con las paredes todas descascaradas, el techo que se llovía, las bolsas de basura afuera, ¿no? Con un aspecto de dejadez, de mediocridad. Y lo más curioso es que dentro de esa vivienda vivía una familia de 8 personas, un matrimonio, 4 hijos y 2 abuelos, ¿no? Entonces, el discípulo no entendía cómo en esos 10 metros cuadrados de la pequeña casa podía vivir esta gente prácticamente hacinada. Y lo único que llamaba la atención era una vaca que estaba ahí afuera de la casa. Al llegar la noche, el maestro le dijo, ahora te voy a dar la lección, te voy a mostrar la lección que vine a enseñarte. Así que llevó a la vaca hasta un barranco y la empujó. Así fue como la vaca cayó por el barranco. El discípulo, descreído de lo que había visto y no entendiendo cuál podía ser tremenda lección de haberle sacado a esa familia lo único que los separaba del estado de pobreza y mediocridad en la que vivían, siguió su camino junto al maestro y un año después regresaron al lugar. Cuando ya se estaban acercando, vieron un panorama completamente diferente. Una casa más grande, toda pintadita, con el pasto cortito. Bueno, entonces lo primero que pensó el discípulo fue, bueno, una nueva familia ha venido a vivir acá, porque ¿qué habrá sido? ¿Qué suerte habrá corrido aquella pobre familia una vez que le tiraron su vaca por el barranco? Pero bueno, grande fue su sorpresa que al golpear la puerta sale el mismo hombre que un año atrás había salido con sus vestimentas todas harapientas, sucias, descuidadas, ¿no? Muy pulcro, muy sonriente. Y entonces, cuando el discípulo lo ve, le dice, no entiendo, ¿cómo fue que pasó? O sea, ustedes eran la misma familia que un año atrás estaban en unas condiciones completamente distintas. Y así fue que el hombre les dijo, cuando esta mañana despertamos y vimos que algún maleante, ellos no sabían que había sido el maestro, ¿no? Nos tiró la vaca por el barranco, nuestra primera reacción fue de angustia y desesperación. Esa vaca era nuestra única fuente de sustento.
Pero bueno, pasado ese primer momento decidimos que algo teníamos que hacer. Así que limpiamos el terreno, conseguimos semillas, sembramos vegetales y legumbres para alimentarnos y después el excedente comenzamos a venderlo y así fue que con lo que pudimos ganar nos compramos una mejor vestimenta, fuimos arreglando nuestra casa y así fue como iniciamos una vida nueva. Entonces el maestro, mirando a su discípulo, le dijo, ¿vos crees que si la familia hubiese tenido aún esa vaca, estaría donde están ahora? ¿Te diste cuenta? Le dijo al discípulo. La vaca, fuera de ser su única posesión, era lo que los mantenía atados a una vida de mediocridad. Muchos de nosotros también tenemos vacas. Tenemos vacas que nos mantienen en un estado de mediocridad y no nos permiten quizás poder ver las oportunidades que tenemos de crecimiento delante nuestro, a no ser que las tiremos por el barranco. Así que yo quiero preguntarles a ustedes y a todos nuestros oyentes, ¿cuáles son tus vacas? ¿Cuáles son esas vacas que necesitas tirar por el barranco para que pueda aparecer de una vez por todas en tu vida aquello que hasta ahora no pudo aparecer? Bueno, nos quedamos reflexionando y los dejamos con este cuento y que se queden ahí como sintiendo qué pasó. Y les decimos que el próximo miércoles vamos a ir viendo distintas conversaciones que podemos ir teniendo para justamente trabajar los quiebres y como dicen, esta herramienta de rediseño que tenemos, poder desarrollarla. Nos hacemos cargo de los quiebres realizando conversaciones y acciones. Y eso es lo que vamos a estar viendo el próximo miércoles. Los despedimos. Gracias, G, por haber estado. Gracias, chicas. Gracias, Lau. Y nos vamos reflexionando. Gracias, Tani. ¿Querés decir las redes? Sí, les dejamos las redes. Coach.laurarudi, Gigi Fuerte y Ana Merli, Vivir Simple. Y los dejamos reflexionando a cada uno sobre cuáles son las vacas que tienen que tirar y que tenemos que tirar por el barranco. Hasta el próximo miércoles. Chau, chau.